Escape con motor 2 litros Turbo EcoBoost de 245 caballos de potencia, el más poderoso del segmento, desde 85.990.000 pesos. Y solo del 26 al 30 de abril de 2019 recibe un bono de descuento adicional de 2 millones de pesos. Ve a tu concesionario Ford más cercano. Ford, go Forward. Aplican términos y condiciones. Informes tu boleta, escucha la W y gana boletas. Dirti addio non è possibile pensare a te. Il Divo, un concierto muy W. Un soldado acaso regresó, un niño enfermo. W Radio te invita al paraíso. Eva Boulevard regresa con sus casitas rosadas al Parque de la 93. Del 2 al 5 y del 8 al 11 de mayo vuelve la única feria dedicada a la mujer. Patrocina Miniso, Cotex, Huggies, Venus, Servientrega. Apoya Te Amo Bogotá, Ariadna. Produce Tech Expo. Son las 12, llegó Vicky. ¿Qué tenemos, Vicky, hoy a las 12? Pues Julio, por un lado tenemos a Carlos Fernando Galán. Acuérdese que vamos trayendo a los candidatos y él se lanzó la semana pasada al agua, así que lo tendremos hoy con nosotros para que nos cuente qué es lo que está proponiendo y cuáles son sus posibilidades. Y por el otro lado, Julio, muy atento a una historia que nos trae Jairo Lozano solo en unos segunditos. ¿Qué pasará con la FARC política en la JEP? ¿Cuáles son las discusiones que se están viviendo a esta hora en la JEP, dentro de la misma JEP, sobre la FARC política? Fabián nos tiene los últimos nombres de la FARC política, no, de la parapolítica en la JEP. Parapolítica en la JEP. Antes, Alberto, los dos ganadores de Il Divo. Los dos ganadores, doctor Casas. 11 y 43. 11:43, le digo rápidamente, Julio, @Jesse__07. El reflejo, dice, el numeral para políticos en la JEP es el reflejo de un acuerdo de paz fallido. Y Yesid 9022, a las 11:43, trinó, numeral para políticos en la JEP, paz, verdad, justicia y no repetición. Es muy rápidas. Vicky, ¿qué hace Hernán Peláez en Madrid? Vicky, ¿qué hay? No le conteste. Uy, qué peligro. No. ¿Están juntos? ¿Qué hace Hernán Peláez en el sexto piso de Gran Vía 32? Este es el séptimo piso, señor. No, estuvo usted toda la tarde, dijo Manzano, en el sexto piso. No, toda la tarde no. Voy a fumar con Manzano. Que no encontraba las puertas. Y que no... No, la niña se equivocó. Vicky, ¿usted fue notificada de este viaje? No, señor. ¿Se da cuenta? Hay algo raro. Pero no importa, hay algo raro. Me encanta que por lo Aquí menos estoy. al aire pueda saberlo Claro. antes de la 1. Claro, aquí Perfecto. estoy. Voy con María Camila. Su maldad. Está un magistrado con problemas con la Embajada de los Estados Unidos. Sí, señor. Sí, señor, punto. Sí, señor, punto o punto com. Confirmado. Sí, señor, punto. Es que, mire, esta es una información muy importante y yo no quisiera que me tocara, digamos, ¿Pero no como estaba el en la ministro. fase final? Sí, pero se es que quedó en la fase me final. quedé en la fase final porque me falta por ahí un par de llamadas. Estoy en Ok. eso. Bueno, si sabe algo, le cuenta a Vicky. Porque mañana será tarde. Acuérdese que las Chivas es como aquella cosa, ¿no? Sí, se pierde. Se pierde, ¿no? Sí. Muy Pero es simple. que usted Las sabe que yo- noticias no se guardan. No, pero es que Porque usted es sabe- como aquella cosa en la vida. Sí. Que se pierde. Hasta que yo no esté 100% segura, no lo Bien. puedo lanzar al aire. Muy bien. Elizabeth Arden. Polvos de Elizabeth Arden. Los es que últimos esta nombres. tarde puede ser tarde. Sí. Fabián, los últimos nombres. Julio, mire, Pedro Marín Mubdí, excongresista liberal, condenado a 13 años de prisión por hacer parte del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte liderado por Rodrigo Tobar, más conocido como Jorge 40.
También está Héctor Julio Alfonso López, uno de los hijos de Nilce López, más conocida como La Gata, fue congresista y es señalado de tener vínculos con la estructura criminal del bloque Héroes Montes de María. Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, procesado por su presunta participación en el homicidio de Juan Alejandro Plazas, un delegado de la registraduría. Este crimen habría sido cometido en una alianza con el bloque Vencedores de Arauca. Javier Zárate Ariza, exalcalde de San Alberto Cesar, acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de la excandidata a la alcaldía de San Alberto, Aida Cecilia Lazo, y su hija Cindy Paola Rondón, de 12 años. César Pérez García, ex representante de la Cámara del Partido Liberal en Antioquia, condenado a 30 años por la muerte de 43 personas en la masacre de Segovia. Julio César Ardila, exalcalde de Barrancabermeja, quien fue condenado luego de haber pagado 150 millones de pesos por el homicidio del periodista José Rivas. Y cerramos esta lista, Julio, como se lo había prometido, con el otro hijo de La Gata, Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué, quien paga una condena de 39 años de cárcel por su responsabilidad en el homicidio del periodista Rafael Prince Velázquez. O sea que a esa lista no le falta sino el perro y la gata. Exactamente. Alguno entrará ahí por ese lado. O el perro o la gata, exactamente. Bueno, pues hable ahora con Jairo Lozano porque él tiene la misma, pero con la FARC política, que son primas hermanas, ¿no? Sí, es un tema bastante importante y Jairo lo tiene muy completo. Javier Arana, las 5 más leídas del tiempo.com porque Vicky llegó. Buenas tardes, Julio. Efectivamente, las contradicciones en el testimonio del novio de la chilena desaparecida, mientras Medicina Legal analiza si los restos humanos hallados el viernes pasado en una zona boscosa del municipio de Río Negro, Santander, corresponden a los de la ciudadana chilena Ilse Ojeda. El novio Juan Beltrán enfrenta un proceso judicial el cual se le acusa de ser el responsable de la desaparición de la extranjera. Llega a Colombia el general retirado de la policía Mauricio Santoyo, quien será capturado este lunes a su arribo al país desde Estados Unidos. El ex jefe de seguridad de la Casa de Ello, tras cumplir una pena por apoyar a paramilitares, será detenido en el aeropuerto de Bogotá. Hamburguesas a 11.000 pesos. Conozca el mapa de los sitios del Burger Master 2019. Les contamos en qué puntos de Bogotá pueden encontrar los restaurantes y cuáles serán las recetas. Y en deportes, James Rodríguez sufre un endurecimiento de muscular. El equipo alemán Bayern Múnich confirmó este lunes que el volante colombiano sufre una molestia muscular y que estará por fuera de entrenamientos por algunos días. Si eres de los que busca más, en iShop puedes convertir el smartphone que tienes en el iPhone que quieres. iShop presenta la siguiente emisión del programa. Hay una señal en el espacio. Y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del día, 7 minutos. Esta es la W, gracias por acompañarnos. Una noticia de la que estábamos muy atentos, Jairo, primicia sobre las discusiones que se están dando hoy en la JEP, dentro de la JEP, en torno a la parapolítica. Y les anunciamos de una vez que estamos con Carlos Fernando Galán, hoy como candidato a la alcaldía de Bogotá. Numeral en la W, Galán alcalde, ¿sí o no? Ese es nuestro numeral. Numeral en la W, Galán alcalde, ¿sí o no? ¿Usted qué opina? Empiece a responder ya ese interrogante, ¿sí o no? 12, 7 minutos, muy rápido, Jairo. Pues Vicky, el tema se lo resumo de la siguiente manera. ¿Revive la farpolítica en el país? Pues muchos creen que sí, que se puede reabrir este capítulo que quedó cerrado allá en el año 2011 por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y de qué estamos hablando, Vicky? De los computadores de Raúl Reyes que fueron incautados en un operativo en la frontera con Ecuador cuando fue abatido este jefe guerrillero. Recordemos que eso llegó a manos de la Corte Suprema, quien dijo en el año 2011 que no se podrían utilizar como prueba judicial porque se habría violado lo que es la cadena de custodia, y con eso prácticamente se cerró la parapolítica. En ese momento la Fiscalía, Vicky,
dijo que sí existían pruebas y elementos suficientes para determinar que lo que allí había era cierto y por lo tanto se debía investigar. Lo mismo dijo la Interpol en ese momento, que dijo que sí podría ser usado como prueba judicial. ¿Qué es lo nuevo, Vicky? Magistrados de la propia JEP han abierto esta posibilidad en varias discusiones que han tenido en el interior del organismo. ¿Y con qué argumentos? Con el argumento siguiente: si bien la Corte dijo que eso no se podría utilizar allí en la justicia ordinaria, tampoco la Corte dijo que lo que allí dijera era falso o verdadero. Es decir, que traigan los computadores de Raúl Reyes a la JEP, es lo que han pedido incluso en las discusiones varios magistrados. El país está pidiendo que se conozca toda la verdad y por eso dicen que los computadores de Reyes, donde hay políticos, empresarios, usted se acuerda, cantidades de nombres que aparecen allí, que los lleven a la JEP, y como tienen a los jefes guerrilleros, que les pregunten directamente si lo que dice allá es cierto o no es cierto. Fiscales de la unidad de investigación de la JEP también han estado de acuerdo con esta discusión e incluso la Procuraduría está revisando el tema. Se podría reabrir el episodio de la FARC política, esta vez el escenario sería la JEP. Más detalles a la 1:00 p.m. de esta información que nos trae Jairo Lozano, y muy atentos porque ya se da la captura del general en retiro, el general Santoyo, ¿se acuerda usted? Quien fue el jefe de seguridad del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Llegó a Colombia. Exactamente. Pagó su condena en Estados Unidos y tiene que venir a enfrentar las investigaciones en este país. Varios procesos, la Fiscalía está revisando exactamente cuál es su situación jurídica. Él negoció su sometimiento, su entrega y colaboró con la justicia de Estados Unidos. Hoy llega al país y ya la Fiscalía pues lo ha detenido y revisar exactamente por qué debe responder aquí en Colombia. Mauricio Santoyo, general en retiro de la República, perteneció a la Policía Nacional, hoy llega a Colombia después de pagar una condena en Estados Unidos para responder por los delitos en los cuales se le señala aquí en nuestro país. 12:10 p.m, saludamos a esta hora, recuerden numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Carlos Fernando Galán, bienvenido a la W. Muy buenas tardes, Vicky, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo de la emisora y a todos los oyentes que nos acompañan. Recuerden que estamos en Facebook Live, estamos también en nuestra página en www.wradio.com.co y estamos con numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. ¿A usted le gusta la idea o no le gusta la idea? ¿Por qué se demoró tanto? Si todo el mundo sabía que usted se iba a lanzar, ¿por qué se demoró tanto en la decisión final? Vicky, faltan 6 meses para las elecciones. Yo llevo ya 12 años trabajando en política en Bogotá. Me dediqué el último año a hablar con miles de bogotanos y bogotanas, con académicos, expertos, jóvenes, estudiantes, mujeres, para sentir qué está pensando la ciudadanía en este momento frente a la ciudad, cómo siente la ciudad, cómo cree que va, qué va bien, qué va mal. Y yo quería tomarme mi tiempo para hacerlo. Entonces yo creo que es algo en el momento que es, más que demorado, creo que es el momento en que es cuando va a empezar el debate, cuando los ciudadanos están esperando que les planteen las propuestas, las ideas, cómo resolver los problemas que más los aquejan, la seguridad, la movilidad, el tema del medio ambiente. Entonces, creo que es el momento perfecto para iniciar. Carlos Fernando, ¿por qué movimiento se lanza? ¿Por qué partido? Digamos, a usted lo hemos visto en Cambio Radical, fue lo último que vimos, usted renunció al partido, no se presentó tampoco a las elecciones últimas a Congreso. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo inicié el proceso de recolección de firmas la semana pasada por un movimiento que se llama, es un grupo significativo de ciudadanos, se llama Bogotá para la Gente. Yo tengo todavía la esperanza de que el nuevo liberalismo que está en este momento en discusión en el Consejo de Estado, su personería jurídica, reviva. Yo creo que será un acto de justicia. Creo que esas ideas, esa visión de la política y del país deben poder participar hoy en la política colombiana, pero tampoco me podía quedar esperando que esa decisión se tomara porque puede tardar semanas o meses. O podría no darse. O podría no darse, exactamente. Entonces yo, por esa situación y ese contexto, con el equipo que me ha venido acompañando, tomamos la decisión de arrancar para apelar directamente al ciudadano para que ellos nos den la posibilidad de presentarnos a la candidatura. ¿Cuántas tiene que presentar? Son firmas? 50.000 verificadas, Sí. Para eso hay que Como recoger 200.000. bastantes más. Sí, exacto. ¿Y nunca pensó, por ejemplo, en volver a Cambio Radical o ir al Partido Germán Liberal? Vargas haciéndole como Jairo, guiñitos. sería incoherente de mi parte. Si renuncié por unas diferencias, creo que no ha habido un cambio allí que permita eso. Entonces yo creo que lo dije en mi renuncia hace un año.
los colombianos y los bogotanos piden coherencia. La gente está cansada ya de la incoherencia, de decir una cosa un día y después a los pocos meses completamente lo contrario. Entonces, por esa razón creo que sería incoherente. Hablemos de la coherencia. Usted pertenecía a Cambio Radical cuando fue elegido alcalde, el actual alcalde, Enrique Peñalosa. ¿Usted qué piensa de esa alcaldía? Para empezar, ¿cuánto la califica? De 1 a 5 en lo que lleva, que ya De casi 1 va a a acabar. 5. Se pasa con 3, ¿cierto? O sea, ¿es como raspado? Estoy como que- preguntando, se pasa Sí, con 3. sí. Sí, yo lo pondría alrededor de 3-3. O sea, no ha sido tan bueno como se lo Mire, imaginaba. yo creo que yo apoyé a Peñalosa, voté por él. Creo que Peñalosa ha tenido aciertos. Le menciono algunos. Lo que han hecho con los parques de Bogotá es una cosa impresionante y hay que continuarlo. Bajó, por ejemplo, del 2015 al 2019 en un 31% el embarazo adolescente en Bogotá. Eso es un cambio profundo en la sociedad realmente y es un logro en buena medida de esta alcaldía, entre otras cosas. Pero creo que ha tenido errores también. El manejo que le ha dado al tema ambiental, como el alcalde ha manejado el tema ambiental, ha sido equivocado. Lo que ha sido, por ejemplo, el caso de la Reserva Vanderhamen, el caso de la tala de árboles. Bogotá necesita un alcalde que esté más dispuesto a escuchar, a hablar, a construir con la gente, a entender que hay personas que no están de acuerdo y que vale la pena oírlas para ver si se pueden mejorar las propuestas. ¿No escucha? Las Enrique ideas. Peñalosa no escucha. Yo creo que él está muy encerrado en su visión y un alcalde tiene que estar más abierto a conocer qué está pensando la ciudadanía y eso puede ayudarlo a mejorar las propuestas y lo que esté haciendo en el gobierno. Yo creo que este gobierno se ha fallado en eso. Mire, revisando un poco el tema Peñalosa, usted habla del tema de la coherencia que es muy importante. Dice, voy a seguir unas cosas, otras definitivamente no se pueden repetir. ¿Está desilusionado de la alcaldía de Peñalosa? ¿Se la imaginaba mejor cuando lo apoyaron en su partido? Sí, yo pensé Cambio que iba a Radical? ser mejor, se iban a lograr cosas más rápido y pensé que iba a ser más abierto a la ciudadanía. Pero también entiendo que hay grandes dificultades. Esta ciudad no se resuelve de la noche a la mañana los problemas que tiene, son procesos que hay que entender, que requieren de un alcalde que tenga la capacidad de ver para dónde queremos ir, pero también de trabajar el día a día, qué hay que hacer el día a día. La ciudadanía está pensando, claro, háblenos de la ciudad dentro de 20 o 30 años, pero también díganos qué va a hacer ahora, en este momento, para resolver el problema del hurto en Transmilenio o en el SITP, etcétera. Entonces yo creo que eso se requiere y eso no lo he percibido en esta administración que ha estado más pensando en grandes proyectos, muchas veces sin oír a la ciudadanía y no concentrada también en el día a día de la gente. Pues vamos a hablar de Bogotá, de sus propuestas. Déjeme antes preguntarle por estas 4 personas. Germán Vargas, una palabra. Una palabra, ex candidato presidencial. ¿Así, tan lejano? Muy Pues, frío. ¿Se quedó la peleado última con, vez- con no, Germán Vargas? No, creo que él se equivocó y se lo dije, se equivocó en la forma como planteó su campaña, creo que cometió muchos errores en esa campaña, pero a pesar de eso lo he dicho en estos micrófonos y no lo voy a dejar de pensar, estaba preparado para asumir la presidencia, tenía un plan de gobierno que era tal vez el más concreto ¿Cuál fue el de error? todos. No, pues el error era pensar, primero no entender que lo que pasó con el Coscorrón fue un golpe brutal que tenía que afrontar inmediatamente y segundo, Y lo afrontó mal. y lo afrontó mal. Y segundo, lo que tiene que ver con construir un equipo político que en muchos casos tenía cuestionamiento en muchas regiones y la gente pues eso lo castigó. La gente para elegir alcalde, para elegir presidente, vota por la persona y vota por la coherencia que le ve a la persona. Entonces él podía tener un plan de gobierno extraordinario en el tema anticorrupción, pero si tenía alianzas con personas en algún caso cuestionadas, pues la gente no le iba a creer eso. ¿Hace cuánto que no habla con Germán Vargas? Desde junio del año pasado. Ah, no, eso está roto. Destruido. Pues no he hablado con él, tampoco pues tengo un pleito particular con él, pero no he hablado con él desde hace casi un ¿Y año. votó por él a la presidencia? Claro, sí, yo voté por él. Álvaro Uribe. Tampoco lo veo desde que yo estuve en el Congreso, desde que renuncié en junio del año pasado. Desde que se agarraron. Fue un poco antes, eso fue en abril del año pasado, o sea, hace un año, acaba de Sí. pasar el año, el debate donde hubo el pleito aquel del tema de los POT, ¿Y tiene una palabrita para Álvaro Uribe? Cuando yo le digo a Álvaro Uribe, ¿qué se le viene a la cabeza? que debería descansar ya, debería dedicarse a su familia. Juan Manuel Santos. Le apostó a la paz. Luis Carlos Galán. El ejemplo máximo. Hablemos de Bogotá. Son las 12 del día, 18 minutos. Recordemos, numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Esa es nuestra propuesta hoy. Numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Empecemos, Jairo, empecemos con el metro. Claro que sí, Carlos Fernando, porque usted más que nadie sabe que cuando están en campaña los candidatos, y más aquí en Bogotá, siempre hablan del metro.
y prometen el metro, los vemos en videos, lo vemos en todo. Pero hoy en día, Carlos Fernando, no tenemos metro. Tenemos es un gerente de metro y todo. Y ya yo creo que los bogotanos y el país ya está como cansado de escuchar esas promesas. ¿Qué va a hacer con el metro? ¿Va a seguir con lo que ya arrancó Peñalosa? ¿Lo va a echar para atrás? ¿Qué va a hacer usted? Jairo, yo quiero construir una Bogotá para la gente. ¿Eso qué significa? Una ciudad donde haya un transporte público que le garantice el derecho a la gente a movilizarse y a no estar condenados a estar en un trancón en un bus indefinidamente. Y eso significa quitársela la ciudad a los pleitos políticos. Los pleitos políticos, las peleas entre uno u otro, han llevado a que la ciudad no tenga soluciones como el metro. En el metro ya no podemos seguir peleando. Este proyecto está en este momento garantizado en términos de financiación. Tiene el apoyo del gobierno nacional, de la banca multilateral. Está listo para ser contratado este año. Hay que contratarlo, yo respaldo que se contrate. Es fundamental ese proyecto, pero también creo que no va a ser la solución integral, digamos, se requiere todo un componente que incorpore metro, que incorpore Transmilenio mejorado, un Transmilenio, una nueva versión donde haya buses eléctricos, donde haya cables en Bogotá. Está el de Ciudad Bolívar, importantísimo que se haya hecho. Hay que agradecerle además a Petro y a Peñalosa porque los dos jugaron un rol importante en que eso fuera realidad. Esta ciudad necesita gobernantes capaces de construir sobre lo que hicieron otros y no dedicarse a criticar todo lo que hizo uno y a decir que todo lo que hizo el otro es perfecto. ¿En eso cayeron Petro y Peñalosa? Claro, los dos cayeron en acusaciones eso. muy Eso no le sirve a la ciudad, eso le sirve a la gente, le podrá servir eventualmente a un proyecto político de un lado al otro o al otro, pero no a la gente. La gente necesita es que cuando hay algo bueno que planteó uno, pues se continúe y se haga y se termine y se avance. Yo Así quiero en vimos, el metro así. Solamente le recuerdo, así vimos a Peñalosa muy crítico durante toda la administración de Gustavo Petro y a su vez a Gustavo Petro durante toda esta administración de Peñalosa, y eso genera un caos. Y eso no le sirve a la gente, esos Genera pleitos para desconfianza qué. en los ciudadanos. Claro, la gente, mire, la gente sufre pagando un impuesto predial que le cuesta mucho trabajo. Y después ve cómo esa plata que pagan el impuesto predial termina a merced de los pleitos políticos de los políticos, de los líderes, de los alcaldes, de los gobernantes. Entonces tenemos que defender esa plata que la gente pone, que es con lo que hacemos. Es que a veces a los políticos se les olvida que cuando hay un pleito que lleva a bloquear un proyecto, a trancarlo, a no hacerlo, la plata que está en juego es la plata que la gente puso de sus impuestos, que pagó del predial, que pagó de una valorización. Entonces yo sí creo que tenemos que devolverle la ciudad a la gente y sacarla de esos pleitos que no le han ayudado a nadie, solamente a los egos de unos políticos. Usted decía algo que me parece muy importante y es que hay que hacer algo ya. Digamos, las alcaldías o los candidatos deben proponer cuestiones a largo plazo, hacer propuestas de largo plazo, pero hacer propuestas que solucionen problemas que necesitan una solución ya. Claro, el tema de movilidad tiene soluciones y requiere, y yo me comprometo como candidato a la alcaldía, si llego a la alcaldía, a implementar medidas desde el primer día. En el tema del transporte, gestión del tráfico. ¿Qué es gestión del tráfico? Es manejar mejor el tráfico de la ciudad, que no se bloqueen las intersecciones. De tránsito, con el sistema de semaforización inteligente que se va a empezar a implementar pronto, se puede hacer, pero hay que implementarlo bien. Y eso ayudará a que las intersecciones no se bloqueen. Mucha gente le dice a uno, mire, yo tengo claro que en tal punto, por ejemplo en la séptima con 82 pasa esto porque es que se reducen 4 carriles a 2 carriles. Ayer me decía una persona en Teusaquillo, en las Américas, cuando uno viene y pasa hacia el oriente, los puentes de la Boyacá, etcétera, se bloquean porque se reducen de tantos carriles a 2 carriles. Entonces hay puntos específicos donde uno puede muy rápidamente intervenir para lograr mejorar la movilidad. Pero eso tan básico, ¿por qué no lo hacen, Carlos Fernando? O sea, eso no se necesita. Yo creo que a veces hay falta de sentido común y a veces hay falta también de ponerse un poco en los zapatos del ciudadano. Tienen grandes proyectos, hay que hacer el Transmilenio por la 68, hay que avanzar en el metro, hay que hacer el Transmilenio por la ciudad de Cali, pero muchas veces la gestión del tráfico se nos olvida y podemos resolver cosas que el ciudadano que lo sufre del día a día las conoce, las sufre y dice, ¿por qué no hacen esto? Yo entiendo que, por ejemplo, hay un esfuerzo importante ahorita por la seguridad vial y eso es muy importante. Para eso han puesto una serie como de conos amarillos en muchas zonas de la ciudad y es fundamental. Pero no lo hagamos de tal forma que muchas veces bloqueamos y generamos cuellos de botella. Hagámoslo pensando en el peatón, sí, con seguridad, démosle prioridad al peatón, pero también pensemos en cómo agilizamos algunos corredores viales para que no se genere trancón. Pero entonces, si la hay que cosa combinar las dos cosas. Si la cuestión es solamente de manejar mejor el tráfico. No, eso me refiero es las medidas que se pueden primero, hacer muy rápidamente. Como ya son medidas urgentes. No hay que hacer puentes, digamos, Sí, uno va a Estados Unidos puentes. y uno se da cuenta
que hacen puentes y los hacen rápido y los hacen bien. Uno va Hay que y hacer cuando puentes, sin vuelve a lugar a los 6 dudas. meses hay otro puente y hay otro allí, hay otro acá y otro en construcción. ¿Por qué aquí no se puede? No, se puede y hay que seguirlos haciendo. ¿Cuánto se También, duró el deprimido de la 94? ¿Se pues es acuerdan? que ese Ahí fue, sí la- víctima, años. fue un proyecto que yo denuncié en el carrusel de la contratación precisamente porque se lo entregaron a Julio Gómez. Era un proyecto que costaba 42.000 millones de pesos inicialmente y costó más de 4 veces eso. Entonces fue un proyecto víctima, como los bogotanos, de la corrupción de ese carrusel de la contratación. Pero en Bogotá se pueden hacer obras, se deben hacer obras, necesitamos muchas obras, pero tampoco lo vamos a lograr solamente con obras. Yo he dicho desde un principio una cosa, Vicky, y es que necesitamos cultura ciudadana. Hay que trabajar en eso. Para mejorar el tráfico necesitamos cultura ciudadana. La gente que hace segunda fila, tercera fila, cuarta fila en un semáforo, lo que hace es generar un caos vial que afecta en un radio y respetar y respeta a todo el demás mundo. Los que se usuarios. quedan bloqueando la intersección, por ejemplo, la gente que le importa un carajo que se va a poner en rojo el semáforo y dice no me importa, yo me atravieso, así esté el carro ahí atravesado. Es cultura ciudadana. Eso tiene que ver con cultura ciudadana. Claro, eso requiere también medidas policivas, con multas en algunos casos, pero si la gente no aporta, si nosotros mismos no nos ponemos en la tarea de decir, venga, resolvamos esto entre todos. El alcalde puede y va a tener que hacer cosas. Y yo como candidato a la alcaldía me comprometo a eso, pero la ciudadanía tiene que poner de su parte en el tema de cultura ciudadana, en el manejo vial. Los ciclistas son una fórmula fundamental para resolver problemas de movilidad, pero tienen que tener cultura ciudadana. No pueden atravesarse en contravía, no pueden pasarse por encima de los peatones. Y tampoco en fin. podemos hacernos los locos creyendo que, por ejemplo, una vía, por ejemplo, la vía Patios, que es tan apetecida por los ciclistas, es que es maravillosa ciclorruta los domingos. No es ciclorruta, es estrecha, es terrible, es un peligro para los ciclistas, para los conductores de vehículos. En la W, una... Espéreme un segundito, Tibu, que se le está diablillo. colando un diablillo. Le decía que tampoco se puede creer que eso es una ciclorruta. Realmente es una vía muy estrecha y todo el mundo está en peligro ahí cuando va por esa vía Sí. un domingo que está repleta. Sí, tienen prioridad en principio los ciclistas. Hay que hacer un trabajo de hacer, digamos, otros caminos que puedan tomar los ciclistas para que no sea uno solo el que recibe todo. Ya se ha avanzado. Ya hay una ruta al Verjón que conecta después inclusive en la vía de Calera por el otro lado, que es importante seguirla promoviendo. Está la ruta del Alto del Vino en el occidente. Hay que buscar, Bogotá tiene posibilidades, pero eso requiere seguridad, para que los ciclistas sientan seguridad, no solamente desde el punto de vista vial, sino también seguridad, Sí. que no les roben la bicicleta, porque el No aumento los de hurto de maten. bicicletas está dramático, pues ha ocurrido inclusive homicidios, que esa es una de las fallas de este gobierno. Este gobierno ha fallado en el tema del hurto a personas. El año Este pasado, gobierno de Bogotá. de Bogotá, Enrique Peñalosa. 104.000 hurtos a personas el año pasado, 104.407. Eso es una situación dramática. Es 2 veces más probable ser víctima de hurto en Bogotá que en Cali, para citarles un ejemplo. O es 1.5 veces más probable ser víctima de hurto en Bogotá que en Medellín. Entonces, hemos avanzado Pero en el también hay homicidio. más de habitantes, ¿no? No, por eso digo proporcionalmente. Estamos hablando ya del le riesgo hago. que uno tiene, es el número proporcional con la población. Entonces, hemos avanzado en el homicidio y eso es un resultado de esta administración, de la administración anterior también, hay que reconocerlo. Pero en hurtos estamos graves. Numeral en la W, Galán alcalde sí o no. Numeral en la W, Galán alcalde sí o no. Le voy a hacer una propuesta. ¿Quiere contestar 4 mensajes ¿Listo? al azar? Unos horribles. De una, estamos listos a de una. contestarlos. Y contestamos corto. Entonces, por aquí dice Andrés Díaz Bernal. Numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Sí, es una persona honesta, seria, coherente, conoce la ciudad y es una alternativa de centro que no polariza. Por ahí vamos bien, ¿cierto? Bien. Otro. Hay muchos bien porque es que la veo que está buscando. Fidel Torres, no, porque tengo que mostrarle Hay de de todo. todo. Hay de todo, hay de todo. Fidel Torres, numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. No, porque él es otro títere de Enrique Peñalosa. Pues yo creo que los hechos han demostrado otra cosa. Yo precisamente critiqué la decisión de esta administración de no avanzar más en las tecnologías limpias en Transmilenio fase 1 y fase 2, la renovación de flota, que quedó mitad diésel, Euro 5, mitad gas. Yo dije que hemos debido avanzar a Euro 6 todos, absolutamente todos, y fue un error. He criticado lo de la Van der Hamen. No, yo no me voy a quedar callado como lo hice en el partido en el que estaba. Yo no me quedaba callado cuando tenía críticas y en este caso no lo hice y eso pues no me hace precisamente ser un títere de nadie. Laila Morad dice, numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Sí, porque es nuestra mejor opción, por su visión, por su carácter, por su compromiso y porque le creo y apuesto por él para dejarle una mejor Bogotá a mi hija y a mi familia. Numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Cartagena SOS dice, no, los Galán perdieron toda la ideología social de su padre.
se dejaron, me da pena leerle esto, pero se lo leo porque estamos Sí, en ese... sí. Se dejaron seducir del poder corrupto de la política colombiana. Numeral en la W, Galán, alcalde, ¿sí o no? Pues yo creo que es equivocada esa visión. Nosotros hemos tenido siempre hemos hecho un esfuerzo en nuestro actuar político por defender esos principios del neoliberalismo y yo lo he hecho. Por ejemplo, el tema de anticorrupción. Yo denuncié el carrusel en Bogotá, fui el primero en hacerlo. Jairo recuerda eso. Jairo estaba, ya nos conocíamos de nuestra etapa en el tiempo y recuerda cómo denuncié el carrusel en Bogotá, denuncié la corrupción en los POTs. Yo he sido coherente con esa política, que es un tema importante, por ejemplo, en el tema Vicky, es que muchas veces en la corrupción la gente es muy dada, los políticos, a denunciar a los de los otros partidos y a decir, el otro partido tiene no sé qué, el otro partido tiene no sé qué, y se quedan callados frente a lo que está pasando en su propia casa. Yo cuando estuve en un partido cuestionado como Cambio Radical, yo era el primero que levantaba mi voz a decir, esto no puede seguir pasando. Lo de la parapolítica fue una vergüenza que lo que pasó en Cambio Radical. Y obviamente todo lo que pasó con avales a personas cuestionadas que yo enfrenté y que yo denuncié. La Guajira. 2 más y ya. Numeral en la W, Galán, alcalde, ¿sí o no? Dice Lina Lozada, por supuesto que sí, un candidato preparado que no polariza y que garantiza cambios reales para nuestra amada ciudad de Bogotá. Bogotá busca alcalde, sí, nadie tiene hoy mayor capacidad para unir a los bogotanos que han sufrido la polarización como Galán. Y aquí hay uno, de Fabio. Numeral en la W, Galán, alcalde, ¿sí o no? Toda la vida viviendo del Estado, el negocio, socio. Bueno, yo he recibido un salario como senador, como cualquier senador de la República que es elegido por los electores en Colombia, como concejal de Bogotá, tenía unos honorarios y básicamente, de resto no hemos recibido plata, digamos. Fui funcionario del Gobierno Nacional un año, también tenía un salario como cualquier funcionario del Gobierno Nacional, como cualquier persona que hace política y excede a un cargo del Estado gracias a los electores, como ha ocurrido en muchos casos. De resto, pues a nosotros nos acusan de vivir del Estado, no hemos recibido un centavo, no hemos recibido ninguna indemnización y ni nos interesa por el asesinato de mi padre. Mi padre lo asesinaron. Hubo agentes del Estado responsables de ese asesinato ya condenados por la Corte Suprema de Justicia. Inclusive hubo una decisión de indemnización de la Corte en el caso de Santofimio. No pedimos un centavo de esa plata, no nos interesa la verdad. Entonces, pues es injusto, en mi opinión, que planteen esa tesis cuando nosotros lo que hemos hecho es recibir un salario cuando lo hemos ganado porque hemos logrado ser elegidos en algún cargo. Pero cuando lo señalan de millonarios contratos, Carlos Fernando, que reciben millonarios contratos. ¿Cuál contrato? No, por eso, que dicen que millonarios contratos, que la fundación, que reciben mucho del Estado. ¿Eso es cierto? Que creo que lo he explicado mil veces. Lo he explicado mil veces en este micrófono. La Fundación Luis Carlos Galán, con la cual tenemos un vínculo directo, nunca ha recibido un contrato del Estado, ni un centavo del Estado. Hay una entidad que fue creada por el Estado colombiano en el gobierno de Álvaro Uribe que se llama la Corporación Galán, es dependiente del Ministerio de Educación que lleva el nombre de mi padre. Pues que ha recibido unos recursos, claro, pues es como que digan que un colegio que se llama Luis Carlos Galán, que es un colegio público, recibe un presupuesto para poder financiar su funcionamiento y que esa plata es para los Galán. Es absurdo. O que un parque le invierten una plata y se llama Luis Carlos Galán, o una avenida tiene el nombre de Luis Carlos Galán y le meten una plata, entonces es plata para los Galán. No, no es así, eso es falso, es completamente falso y es injusto. Carlos Fernando, hábleme de usted. ¿Carácter fuerte o carácter suave? Pues yo creo que hay que ser firme, pero tener la capacidad de dialogar y de hablar y no ser agresivo, sino firme. Yo creo que esa es la clave. La política requiere de posiciones claras, contundentes, pero también la capacidad de diálogo y no imponer, no tener arrogancia para imponer lo que uno piensa, no pensar que lo que piensa el otro, porque no es lo mismo lo que uno piensa, entonces está equivocado, es un corrupto o eventualmente es torpe. Hay que trabajar, digamos, con la gente. Entonces esa es mi posición. ¿De izquierda o de derecha? Yo me considero una persona que estoy cercana al centro. Entiendo, en mi opinión, que hay cosas que ha hecho la izquierda que son importantes y que hay que recoger. Y también hay posiciones que han sido consideradas de derecha que son válidas. Ahora, esa discusión yo creo que está un poco revaluada. Entonces le pregunto, ¿es tibio? No. Acuérdese que están de moda los tibios. Pues yo no sé si eso será ser tibio, pero lo que pasa es que hay que tener posiciones claras. Eso sí sería un error no tener posiciones claras, pero son posiciones que eventualmente no consideran o no polarizan o no lleva a decir, aquí yo soy el único que tiene la razón, la verdad revelada. Eso es absurdo y los que tienen la posición se equivocan. Tengo que preguntarle por un personaje que sin lugar a dudas pues ha estado presente en gran parte de su vida política y de su carrera, incluso desde la niñez. Le voy a hablar de César Gaviria, el expresidente César Gaviria. Recordamos aquellas imágenes de Juan Manuel, su hermano, entregándole las banderas de su padre
tan pronto se da el asesinato y pues esa historia horrorosa que le ocurrió a Luis Carlos Galán. ¿Qué piensa hoy usted de César Gaviria? ¿En qué concepto tiene usted a César Gaviria? ¿Cómo están sus relaciones con César Gaviria? ¿Y cuál es el sentimiento que tiene usted en el corazón sobre César Gaviria? Bueno, yo hace también bastante no veo a César Gaviria. Yo creo que César Gaviria se equivocó en los últimos años, en particular en el último año, porque fue incoherente con lo que él mismo planteó. Uno vio cómo ese partido liberal fue tal vez uno de los motores del proceso de paz, uno de los defensores principales, y al otro día de las elecciones se fue a acompañar a un candidato que tenía una posición distinta, válida, respetable, pero completamente distinta. Entonces la gente dice, oiga, ¿cuál es la coherencia? ¿Dónde queda la coherencia? Simplemente porque hay una mayoría electoral, entonces hay que, digamos, plegarse y renunciar a las convicciones que uno tiene. Eso es un error. Yo creo que ahí se equivocó. Ahora, yo no, digamos, no compararía a César Gaviria de hoy con el anterior. Es otra época. Es Pero otra uno época. Lo siempre, que ¿cómo pasó así? en el año 89, pues César Gaviria asumió una candidatura en un momento crítico donde el Estado colombiano estaba realmente a merced del narcotráfico, porque el poder del narcotráfico en ese momento era brutal y la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico en el año 89 era muchísimo menor que la que tenemos hoy en día. Entonces, pues él asumió un reto en ese momento, asumió la candidatura, sin lugar a dudas fue elegido gracias a ser el heredero de Luis Carlos Galán en esa campaña. Si me no cabe la hubiera menor sido duda. presidente César Gaviria. Por lo menos en esa ocasión, yo creo que no habría sido en ese momento presidente. Y él asumió eso y creo que cumplió varios temas que eran consecuentes y coherentes con lo que planteaba el nuevo liberalismo. Por ejemplo, parte de lo que se incluyó en la constituyente del 91 y que el gobierno impulsó tenía que ver con las propuestas del nuevo liberalismo, todo el tema del capítulo de derechos humanos, todo el tema de crear mecanismos para proteger y garantizar los derechos de la gente. Fueron componentes importantes. El tema de la internacionalización de la economía lo venía hablando el nuevo liberalismo desde hacía muchos Pero años. usted habla de don César Gaviria. Sí, Del es que de me esa parece- época, entonces le pregunto, al César Gaviria de hoy, ¿usted habría estado de acuerdo en que le entreguen las banderas de su papá recién No, asesinado? porque sería completamente incoherente. Ahora, no digo que todo ¿Por lo que él qué? hizo como presidente ¿Por qué será estuvo bien. incoherente? Yo creo que hubo equivocaciones del 90 al 94, diferencias grandes con el nuevo liberalismo, pero sería incoherente porque es que hoy César Gaviria, digamos, en un tema que era el fundamental del Partido Liberal en el año 2014-2018, ante un resultado electoral adverso y ante una decisión equivocada, me parece a mí, de no haber aceptado hacer una consulta popular en el momento en que era, etcétera, llevó al Partido Liberal a la derrota, a la peor derrota tal vez de su historia. Entonces yo creo que no tendría sentido. Él ya debería también, como lo dije en un caso de otro expresidente, De Uribe, dejar, digamos, seamos claros, sí, para que la gente entienda. dejar ya un poco que las nuevas generaciones, inclusive de esos sectores que ellos representan, Dejar la asuman, dirección del Partido Liberal, por asuman. ejemplo. Pues es que no me corresponde a mí porque yo no soy del Partido Liberal pedirle eso. Sí, pero sí me parece muy revelador lo que usted Pero ha me dicho. parece que se requiere ya que una nueva generación asuma el liderazgo de esos partidos. El país necesita eso. No podemos quedarnos 30 años. Estamos hablando de un presidente que fue presidente hace 30 años. O sea, no podemos quedarnos con la política colombiana indefinidamente con los mismos líderes manejando los partidos. Ya somos la tendencia número 4, numeral en la W, Galán alcalde sí o no. Numeral en la W, alcalde sí o no. Ese es nuestro hashtag de hoy. Mire, Carlos Fernando, déjeme porque yo tengo que Sí, meter un tranquila. poquito más en el tema de César Gaviria. Usted decía, son dos César Gaviria, el de la época en el que pues queda como presidente y después del asesinato de Luis Carlos Galán, y este, que dice usted, no le entregarían las banderas hoy de su papá. Eso quiere decir que usted, yo hablo mucho como en plural, pensando también en Juan Manuel que está metido en la política, Juan Manuel Galán, pero eso quiere decir que usted, Carlos Fernando, está desilusionado de César Gaviria. Pues de lo que he visto en los últimos años sí me parece que es incoherente con lo que se había planteado antes. ¿Se que él había desilusionó o planteado. no? Es que más que utilizar un término de eso, sí, es otra cosa, es una cosa distinta y tiene una posición distinta a la que tuvo y es incoherente con lo que tuvo. Entonces uno no podría seguir, digamos, siguiéndolo. Aunque yo nunca he hecho política activa con él. Acuérdese, Vicky, que yo Usted se arranqué, fue a Cambio yo Radical. arranqué en el 2007, nunca estuve en el Partido Liberal. En algunos puntos hubo coincidencias. En el gobierno del presidente Santos yo acompañé la paz como ellos acompañaron la paz. Pero yo sí creo que está equivocado y yo creo que no le queda bien a él y al Partido Liberal que sigan en ese camino. ¿Quién es más delfín, usted o Simón Gaviria? Pues Vicky, yo no voy a calificar a los demás, pero yo le puedo decir, a mi papá lo mataron hace 30 años. Yo tenía 12 años cuando lo mataron. Cuando empecé mi carrera política, él había muerto
había sido asesinado hacía 18 años. Un delfín es una persona que hereda el poder de su padre o de su familiar, que le entrega el poder, casi que le hereda la curul, que le entrega sus contactos, que le ayuda. Y ustedes lo que hicieron fue coger ese poder y entregárselo a César Gaviria. Pero, digamos, ¿cuál poder, Pues Vicky? el poder del padre, en ese momento. Mi papá no tenía poder, no lo dejaron llegar al poder. Sí, pero iba a digamos ser que lo el mataron presidente. antes. No. Ah, bueno, Pero era una oiga, expectativa, sin lugar a Sí, dudas. sí, sí. Él iba a llegar a la presidencia. digamos, usted mismo me lo reconoció hace un rato. Si en ese momento, para esa elección, ustedes no le hubieran entregado las banderas de su padre a César Gaviria, no sabemos quién habría sido el presidente, no sabemos si hubiera sido Sí, él o no sabemos quién habría sido, sí pero tenían una cosa que le entregaron un a César cariño y Gaviria. una expectativa de la gente frente a lo que se iba a hacer, sin lugar a dudas. Pero poder político, Luis Carlos Galán no llegó a tenerlo, no lo dejaron, lo mataron antes. Y que yo haga carrera política 30 años después de la muerte de mi padre, decir que yo le estoy heredando a él el poder, pues me parece que es equivocado, porque yo he visto a otros políticos, vi que acaba de mencionar a Simón, en fin, que hacen política ¿Simón al es tiempo. delfín o no? Pues evidentemente, hacen ¿Qué política al otros tiempo son con sus delfines? padres. ¿Qué? A No, ver. pues digamos, pensemos en cualquiera que tenga a su padre al tiempo haciendo política y a él. ¿Quién? Entonces yo dejo que los oyentes en la participación que están haciendo en el hashtag Le ayuden con suelten ese. nombres, ayúdenme con nombres, pero ¿Y qué piensa de Miguel Uribe, que tienen ustedes, que también es candidato a la alcaldía de Bogotá, pero tiene algo en común con usted? Y es algo Sí. en común muy doloroso, y es Pablo Escobar. sin A duda usted, él, Pablo Escobar le mató a su papá en una alianza con, bueno, todo lo que ya sabemos, y a él le mató a su mamá. claro, es un caso muy cercano que nos acerca porque además su mamá, Diana Turbay, fue secuestrada en el mismo proceso de secuestros que mi tía Maruja Pachón, que Pablo Escobar también la secuestró. Y precisamente recuerdo esos años, yo tenía 13 años más o menos y recuerdo en la etapa donde se pensaba que estaban buscándolos para liberarlos y había el riesgo que en alguna liberación ocurriera una tragedia porque podían asesinarlo a alguno de ellos y ocurrió en el caso de Diana Turbay precisamente. Entonces, toda mi solidaridad y compartimos eso con Miguel, sin lugar a dudas, compartimos eso y eso me lleva a tener una cercanía con él. ¿Y él es delfín? Pues él tiene una particularidad distinta y es que aparte de eso, él es nieto de Julio César Turbay, ¿no? Que fue presidente de la República, Y que ya está tuvo muerto el poder. y que duró hace Claro, tiempo. tuvo el poder. Entonces él inició su carrera y tiene un vínculo, digamos, de más vieja data con la política que sí ha tenido el poder. Pero yo creo que eso tampoco da para descalificar a una persona, o sea, es absurdo. Pero considero que es aún más absurdo descalificar a alguien diciéndole delfín porque hace política 30 años después de que asesinaron a su padre y lo asesinaron cuando él tenía 12 ¿Y años. usted cree que Miguel Uribe podría ser buen alcalde de Bogotá? Yo lo veo con una actitud continuista y yo creo que Bogotá tiene que tener la claridad de saber qué va bien, que hay cosas que van bien y continuarlas, pero también la capacidad de corregir lo que va mal y hay cosas que van mal, hay cosas que claramente esta ciudad requiere un quiebre en la forma como se están manejando. Una en particular, el tema de la seguridad que tiene desesperados a los bogotanos, en el transporte público, en las calles. Ayer estuve en Teusaquillo, estuve en Usaquén y lo primero que me decía toda la gente era seguridad, necesitamos seguridad, estamos desesperados. Sabemos de gente que se ha ido de la ciudad por el tema de inseguridad, nos preocupa que no hay una política eficaz en eso. Entonces yo veo que se requiere capacidad para corregir lo que va mal. Entonces déjeme entrar en ese tema porque si algo le importa, usted tiene toda la razón a la gente aquí en Bogotá, es el tema de la seguridad. Porque usted bien lo ha dicho, bajan los homicidios, pero usted ve a la gente aquí la están matando, siguen matándola por robarle el celular, por robarle la bicicleta, por robarle el carro, se siguen metiendo en los apartamentos y es un delito que nos afecta directamente a todos. ¿Qué hacer? ¿En qué ha pensado Carlos Fernando? Bueno, yo he dicho desde un principio que la alcaldía requiere de la capacidad de plantear metas ambiciosas, pero también realizables. Hay que ser responsable. El populismo Prometer y que cumplir. promete y promete y promete, pero no cumple porque no se puede cumplir las promesas que se hacen, pues es un crimen con la ciudadanía. El tema de la seguridad requiere varias cosas. Se habla del pie de fuerza. Sin lugar a dudas se requiere pie de fuerza, pero eso no depende del alcalde. Eso depende de la nación. Entonces lo que yo planteo es que hay que exigirle a la nación solidaridad con Bogotá para aumentar el pie de fuerza, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos a que nos entreguen más policías para ser más efectivos en el tema de la seguridad. Yo planteo un plan que se llama Bogotá Segura 24/7. Tiene varios componentes, le voy a mencionar 3. El primero requiere un alcalde, y yo me comprometo a ser ese alcalde, que esté al frente del tema de la seguridad todos los días, realmente, vigilando y haciendo reuniones periódicas para que se vigile qué resultados hay zona por zona,
cómo utilizamos mejor los recursos de la policía, los equipos de comunicación, las motos, cómo somos más efectivos, y eso requiere no solamente exigirle a la policía resultados, también tener visibilidad frente a qué pasa con la rama judicial, que a veces falla en el tema de la seguridad y lleva a que haya una reincidencia dramática que lleva a los ciudadanos a ver a un delincuente que lo capturan, inmediatamente está libre o al otro día está libre. Entonces eso es un tema y hay que incorporarle visión ciudadana, que la ciudadanía pueda participar en ese proceso, para que la ciudadanía nos diga si se siente segura en la zona donde vive, si ha sido víctima de un delito y qué imagen tiene de la policía, porque tenemos que también medir la imagen de la policía, si la policía está cumpliendo una buena misión o no. Segundo componente, un grupo élite para la seguridad en el transporte público. Que es donde más inseguro se siente es donde el más capitalino. inseguro se siente el ciudadano en Bogotá. Entonces eso requiere mucha más Incluso para los capacidad taxistas. operativa de ese bloque o de ese grupo élite para la seguridad en el transporte, con inteligencia, apoyado en cámaras de video, pero tiene que ser énfasis en Transmilenio, en los portales, en el SITP, en las estaciones y en las ciclorrutas. El tercer elemento es el déficit de pie de fuerza lleva a que muchos cuadrantes de Bogotá tengan dificultades para cumplir la misión que tienen de prevención y reacción. Entonces, se ven a gatas para cumplir las dos misiones. Entonces, yo voy a crear como alcalde unos cuerpos de reacción inmediata que van a apoyar a los cuadrantes. No estarán obviamente desplegados permanentemente, sino solamente será a necesidad de un cuadrante que requiera apoyo en un momento dado, para que lleguen con 20 motos cada grupo de policía a apoyar los cuadrantes que requieren en un momento dado por situación específica de seguridad, un apoyo motorizado y con capacidad operativa. Eso hace más eficiente el uso de los recursos que tenemos, ¿Y la que son tecnología? limitadas. Y hay que incorporar Más la cámaras. tecnología, claro. Las cámaras que hay en Bogotá, ya este gobierno va a dejar 4.000, es un avance, pero es insuficiente. Yo, como alcalde, me comprometo a trabajar con el sector privado para que toda cámara privada que mire al espacio público, toda, se conecte con el Centro de Comando y Control de la Policía de Bogotá. Eso nos va a multiplicar los ojos, pero las cámaras son más para judicialización y son fundamentales. El caso Juliana Zamboní, si no hubiera sido por las cámaras de video, tal vez hoy no sabríamos qué pasó con ella y no estaría en la cárcel el asesino. Entonces necesitamos cámaras públicas y conectadas con las cámaras privadas. Así vamos a tener muchos más ojos y más capacidad para judicializar con buenas pruebas y que eso lleve a que los delincuentes realmente sean capturados. Si las elecciones fueran hoy por las precarias encuestas que han salido, la alcaldesa sería Claudia López. Hoy. Pero no son hoy, faltan 6 meses. Faltan 6 meses. ¿Qué piensa de Claudia López como Claudia alcaldesa López, de Bogotá? Me parece que Claudia es impredecible. Yo creo que ella toma unas posiciones a veces y cambia frente a personas, frente a políticas, que llevan a que realmente no se sepa cuál es su posición, y creo que eso genera inseguridad y me preocupa. ¿Le preocupa? Sí. Lucho Garzón. Lucho Garzón, pues es una persona a quien respeto, inició realmente en Bogotá la política social. Él fue el que inició una política de avanzada en el tema social, y eso hay que mantenerlo y hay que continuarlo. ¿Podría repetir? ¿Le gusta para repetir? Pues yo creo que necesitamos sangre nueva, pero con impulso y aprendiendo de los logros del pasado. Luis Ernesto Gómez, Luis Ernesto, el pues activista. sí, me parece que está haciendo un ejercicio. También lo he visto un poco como cambiando, no se sabe bien a quién apoya, porque un día está en una candidatura, otro día está apoyando a otra persona, en un lanzamiento de alguien, en el del mismo, después en el de otro candidato, entonces no sé realmente en qué posición está. María Andrea Nieto. María Andrea la conozco desde que fue edil, creo que de Usaquén, hace ya tal vez más de 20 años. Me parece una persona inteligente, la vi en un debate la semana pasada y me parece que es una persona interesante. Jorge Rojas, Celio Nieves. Con Celio fui compañero de consejo del 2007 al 2011. Lo respeto como un maestro que ha trabajado con los maestros de Bogotá y me parece que aporta ideas interesantes desde el punto de vista de la ¿Lo ve educación. alcalde? No, pues puede aportarle a un alcalde en temas de educación. O sea, ¿usted lo pondría de secretario de Educación si usted fuera el alcalde no o me qué? voy a poner a hacer eso porque Pero me no lo parece, ve alcalde. me parece arrogante, me parece arrogante decir Ajá. eso. Tenemos primero que ganar la alcaldía, pero sí creo que es una persona con ideas valiosas en el tema de educación. Y Jorge Rojas también en el tema de integración social. Hizo unos esfuerzos importantes que yo reconozco. También creo que hubo errores en esa administración de Gustavo Petro, era el secretario de Integración Social de Petro. Creo que hubo errores, hubo equivocaciones
Y eso hay que reconocerlas. Yo creo que la ciudadanía está esperando eso, que uno tenga la capacidad de reconocer aciertos de personas con las que uno no ha trabajado políticamente y de entender y reconocer errores de los que ha trabajado con uno políticamente. Si no, pues eso lleva a que la ciudadanía pierda la confianza y la credibilidad en la gente. A ver, Ángela Garzón. Ángela es tal vez la que menos conozco de los candidatos. Me parece que como concejal ha hecho un ejercicio interesante, pero no tengo todavía una definición frente a ella. Holman Morris. Holman lo veo muy, ¿cómo decía? Muy dado al pleito, dedicado al pleito, a pelear y atacar y a denigrar de todo, y yo creo que eso no le sirve mucho a Bogotá. Y le cierro este abanico con Ángela María Robledo, que no sabemos si va a ser o no candidato. Pues ojalá, digamos, sirva como un espacio adicional de discusión para Bogotá. Tengo diferencias y las he tenido con ella, pero si se lanza, es positivo para Bogotá ampliar el abanico. Yo creo que es sano para la democracia y para los bogotanos tener muchas opciones, un menú bastante amplio de ideas, de propuestas, de hojas de vida para escoger el mejor. Entonces, todo lo que enriquezca el debate electoral de los próximos meses, bienvenido. ¿Y Lucho Garzón ya o no? Sí. Sí, ya. Él iba a preguntar, como los candidatos incluso han manifestado que en cierto momento estarían dispuestos a una coalición, incluso muchos dicen Carlos Fernando podría entrar en esta coalición para mirar y sacar un candidato. ¿Usted entraría ahí o se va a ir solo hasta el final? Bueno, yo creo que los ciudadanos en este momento están esperando ideas, propuestas y debates constructivos sobre la ciudad, no mecánica. Yo creo que la mecánica le cansa a la gente y la mecánica se vuelve aún más nociva cuando ni siquiera han iniciado los debates electorales y está hasta ahora empezando. Yo creo que tiene sentido ir avanzando en este proceso electoral, ir identificando coincidencias programáticas de visión de ciudad, de manera de hacer política, y eventualmente se puede abrir la puerta a alianzas cuando haya coincidencias en esos puntos. Pero arrancar diciendo yo ya estoy listo a hacer tal cosa me parecería que es en cierta forma engañoso, porque tenemos es que ver con quién hay coincidencias y cómo, para que si se quieren sumar, bienvenidos. Quiero preguntarle lo siguiente, y es, usted tiene familia en Santander, ¿cierto? Sí. Tiene como un origen en Santander familiar y otro origen en Bogotá. En Bogotá. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Bogotá. Usted nació en Bogotá. Sí. ¿Se queda con el ajiaco o con la hormiga culona? No, pero yo creo que no hay que renunciar a ninguno de los dos. A mí me gustan los dos. Se mete el ajiaco y luego... ¡Combinadito! Sí. Estoy tratando de convencer a Carolina, mi esposa, que le demos a Julieta, mi hija de 5 años, hormigas culonas, no pero se niega. ¿Pero por qué? Que no vamos a dar. Pero a mí sí mi papá me enseñó a comer eso. Yo recuerdo que mi papá tenía en el closet de él, allá arriba, un tarro con hormigas culonas que era para nosotros un tesoro. No estaba a nuestro alcance, y solamente cuando él lo bajaba, abría, le quitaba la tapa y nos decía una manotada nomás. Claro. ¿Y cuál es el argumento para no darle a Julieta las hormigas culonas? No sé, es un tema de pronto cultural ahí, que eso es un proceso, pero yo espero pronto poderle dar una hormiga culona porque sé que le va a gustar. Pero es que es deliciosa, Son saladita. deliciosas. Crocantica. Deliciosas. Es como un manicito, sí, más blandito. Exactamente. ¿Cierto? Pasa que yo creo que a Carolina le impacta un poquito el bicho. Cuando yo me como las hormigas y que de pronto se me queda un poquito una patica de una hormiga, y sí, eso le impacta un poco, pero yo creo que es un proceso. No, se le salen las paticas. Óigame, somos la tendencia número 3, numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. ¿Qué es lo mejor de Bogotá y lo peor de Bogotá? Lo mejor de Bogotá es su gente. La capacidad que tiene la gente en Bogotá para invertirse cosas, para salir adelante, para rebuscarse la vida y salir adelante. Y yo creo que lo peor es los pleitos políticos que nos han impedido avanzar. O sea, las discusiones políticas que llevan a no reconocer lo que hacen los demás, a no continuar porque no lo he hecho yo, eso es lo peor que ha tenido Bogotá. Si hoy es alcalde, Tran, ¿cuándo se posesionan? ¿Primero o 2 de enero? Primero de enero del 2020. Hoy es alcalde. ¿Cuál es su primera acción de alcalde si lo logra? Mi primera es hacer un consejo de gobierno especializado en el tema de seguridad. Un consejo de seguridad para arrancar desde ese primer día a enfrentar la problemática del hurto en Bogotá. Eso va a ser la prioridad número 1 desde el primer día. ¿Leemos mensajitos? De una. Listo. Numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Dice Isabel, yo le creo a Galán porque estoy cansada de que llegue un nuevo alcalde y haga borrón y cuenta nueva. Por eso Bogotá no avanza. Hay que continuar con lo que está bien y construir lo que hace falta sin odios. Numeral en la W, Galán, alcalde sí o no. Entre otras cosas, eso es lo que empezamos a ver. Y es que, por ejemplo, en el tema del metro hay unos candidatos que dicen, no, ese metro no puede ir.
Pues era un grave error El para metro de Bogotá frenar Peñalosa, eso. pues. Necesitamos hacer el metro, no pensar que es de Peñalosa, es de Bogotá y Bogotá lo necesita. Uy, ¿le leo este? Pues ¿Se lo siempre y leo? cuando no haya un insulto, pues No, no, no. Que no sea no hay grosero. insulto, no hay insulto. Tampoco me crea tan... Bueno, Miguel Alejo dice, sino que hay unos fuertes. Sí. Numeral en la W Galán, alcalde sí o no. No, no y no. Muchas preguntas. ¿Qué piensa de Vargas Lleras? Ya lo habíamos hablado. ¿Es corrupto o no? ¿Cuántos años defendió la corrupción radical? Solo han usado un apellido. Estaba fuerte, yo le advertí. Sí. Pero ya hemos contestado un poco todo lo que él está planteando, ¿no? Sí. Insisto, yo en Cambio Radical enfrenté la corrupción desde adentro y fui el que denunció y enfrenté y revoqué más de 300 avales, entonces nunca me he quedado callado frente a eso. Ahora, no me puedo cambiar el apellido, o sea, yo soy Galán. Sí, yo empecé a hacer política, digamos, en parte porque le aprendí a Luis Carlos Galán lo que es la política y para qué sirve. No me voy a quitar eso y tengo que ser consecuente con eso. ¿Y usted es Galán solo de apellido o es Galán? No, pues yo, digamos, busco ser consecuente con todo. Ah, pues eso hay que preguntarle a Carolina. Venga, Estaba pensándolo. ¿no habría una inhabilidad Juan Manuel, presidente, y Carlos Fernando, alcalde de Bogotá? Sería al revés, porque yo sería elegido alcalde primero. No, por eso, pero ¿se encontrarían en un momento o no? No sé, eventualmente sí, hay que ver eso, pero no sé, y esa no puede ser, digamos, tampoco un criterio para uno decidir o no una candidatura. Si yo estoy ya montado en esto, arranqué y vamos a ganar. Sandra León dice, numeral en la W, Galán, alcalde sí o no, yo quiero que Carlos Fernando Galán sea mi próximo alcalde. Va a ocuparse de temas fundamentales para la ciudad sin polarizar y sin prometer cosas imposibles de cumplir. Creo que una de las cosas que deberían aprender los políticos, francamente se lo digo, Carlos Fernando, es a no prometer lo que no van a cumplir. Tal cual. Creo que hay muchos en campaña que se vuelven arriesgados, lo vemos en las campañas presidenciales, en estas que eligen alcaldes, gobernadores y tal, y uno ve muchos candidatos que son populistas, creo, o que dicen lo que la gente quiere oír. Y de pronto la gente también se engaña, porque la gente sabe que eso no lo va a cumplir, pero vota por eso, porque es lo que quiere oír. ¿Cómo hacemos para que los candidatos no prometan solo lo que van a cumplir? Punto. Pues ojalá esta campaña sea esa. La propuesta nuestra tiene ese énfasis, y es que queremos ser ambiciosos porque tampoco se puede uno conformar. Aquí hay que cambiar cosas y hay que ser ambiciosos en cambiar cosas, pero haciéndolo de manera realista, viable, proponiendo cosas que sí se pueden lograr en 4 años. Hay cosas que se demorarán más, pero en 4 años hay que avanzar en ellas. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con esa visión, y eso también incluye a los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos todos que ser juiciosos en la política, no tragar entero. La cultura política es fundamental para entender que los que llegan aquí a prometer una cantidad de cosas que no se pueden hacer, pues están de arranque engañando al ciudadano, y si lo engañan con la propuesta, lo van a engañar después como gobernantes. Entonces hay que trabajar en eso, y yo le apuesto en esta campaña a eso, a trabajar con los ciudadanos que exigen que les digamos la verdad, que les planteemos cosas viables, porque saben que sí les vamos a cumplir. ¿Podemos hablar de un Carlos Fernando Galán ex peñalosista? Pues yo soy crítico de algunas cosas, pero también considero que hay aciertos. Entonces yo creo que hay que sacarnos de esos pleitos. Pero me de tiene decir, que escoger entre ex peñalosista No, o es que peñalosista. habrá cosas en las que sí, cosas en las que no. Por digamos. eso, pero usted puede decir ex peñalosista Para y le algunas reconozco cosas. lo bueno. Le estoy ayudando ahí en la respuesta Sí, para... por eso le reconozco, sería peñalosista en algunos temas, en otros no. O sea, es ex peñalosista. En algunos temas soy ex peñalosista porque creo que se ha equivocado, O sea, usted de las dos particularmente en cosas. la forma como maneja, digamos, el gobierno y cómo se abre a discutir y a dialogar con los críticos. Eso es un error. Un gobernante tiene que estar abierto a la ciudadanía. ¿Ha y vuelto no a hablar cerrado. con él, Carlos Fernando? No, hace varias semanas no hablo con él. Semanas, Meses. pero no hace mucho. No lo pude concretar. Tampoco ahí. se puede volver un pleito personal con nadie. Digamos, aquí hay que construir con todos también, creo Y yo. sabe una cosa, al que llegue, yo creo que es fundamental que acabe con la polarización en Bogotá también, que se ha vivido como una polarización similar a la del gobierno nacional, digo, desde el gobierno de Juan Manuel Exactamente. Santos. Uribe, Santos, Bogotá es Petro, Peñalosa. Hay que romper con eso. Habrá cosas de Peñalosa que hay que continuar, las vamos a continuar. Cosas de Petro que eventualmente hizo bien y hay que mantener, o inclusive ¿Qué le más gusta atrás, de Petro? de Lucho. ¿Qué le gusta de la administración Petro? Bueno, por ejemplo, ya mencioné el tema, por ejemplo, del cable. Me parece que eso fue importante y yo le agradecí a Petro y a Bolívar. Peñalosa. Un tema que me Pero gusta vaya y de verá Petro. que ninguno de los dos le agradece al otro. Sí, es un error, es un error. Peñalosa dice es mío y Petro dice es mío. Si yo hubiera sido Peñalosa en ese momento, yo invito a Petro a la inauguración del cable para que vaya.
como uno de los artífices de que Ciudad Bolívar tuviera un primer cable. Pero otra cosa importante, en Bogotá se hizo una inversión inmensa en el tema de fibra óptica a través de la ETV en Bogotá, en la administración de Petro. Me parece eso importantísimo para la ciudad y le reconozco ese punto. La palabra que más le gusta. La palabra que más me gusta, Julieta. El último libro que se leyó. El último libro que me leí, la historia de Melo, la historia corta de Colombia de Melo. ¿Ya se vio Los Avengers? No. ¿Y es seguidor de Los Avengers? No, tengo que conectarme con eso. Mi hija me tiene más en otros temas, en otro tipo de películas, Los Increíbles, en fin, otras cosas. Coco. Vamos a ver si me meten en eso. ¿Cuánto hace que no se quita la barba? Hace un año, un poco menos de un año, cuando me gradué de subteniente de la Fuerza Aérea, de la Reserva de la Fuerza Aérea. Allá cada vez que yo iba a las actividades de la Fuerza Aérea me toca afeitarme. ¿Pero completo. toda? Toda, por completo, claro. ¿Se siente raro? Es más, sí, claro, y me toca peluquearme porque si uno llega ya medio mechudo, lo cogen y lo tusan. Entonces tocaba llegar bien peluqueado y afeitado. ¿Quién fue mejor presidente, Uribe o Santos? Yo creo que Santos. Creo que los dos tuvieron aciertos en temas, pero creo que en general Santos fue mejor. Carlos Fernando, nos vamos. Mil gracias por estar con nosotros en la W. Nos vamos a seguir encontrando en Muchas el próximo gracias, debate. Vicky, Lo por la espero. oportunidad. Hola. Sí, no, ahí sí estaré. Ya lo estamos Ahí sí organizando. estaré, ya, porque ya seré candidato, entonces estamos firme organizando. estaré en primera fila. Listo. Muchas gracias, Vicky, y a los oyentes por acompañarnos. Nos pueden seguir enviando su mensaje a través de numeral en la W. Galán, alcalde, ¿sí o no? ¿Usted qué piensa?